Bueno, gente, hoy tenemos nuestra clase número 5 y el tema que hoy vamos a tratar es un tema también muy recurrente en lo que es deporte y actividad física, ¿no? Que es la atención y concentración. Son dos cuestiones que se van correlacionando a veces se mezclan, a veces se consideran lo mismo, a veces diferente, dependiendo del autor también, ¿no? Entonces, hoy un poco quería introducirles en este tema eh, lo que sería conocer un poco los conceptos, entender a qué nos referimos cuando hablamos de eso. Y bueno, serían estos los objetivos del día, ¿no? Nosotros tenemos acá lo que es la introducción, la atención, la concentración en el deporte, conocer un poco los conceptos, los tipos, qué perspectiva hay respecto a este tema. También si tenemos teorías relacionadas a la vida diaria, por decirlo, y también a lo que es la vida deportiva. Entonces, para iniciar, en este caso yo les puse una frase de un atleta que fue de atletismo en 400 metros ya de hace tiempo, que hablaba de esto, ¿verdad? O sea, él en una frase creo que resumía mucho lo que nosotros hoy queremos hablar, queremos trabajar. Entonces, era esto, ¿no? Dice, he aprendido a eliminar todos los pensamientos innecesarios mientras estoy en pista. Simplemente me concentro en cosas tangibles, en la pista, en la carrera, en los tacos, en las cosas que tengo que hacer. La multitud se desvanece y los otros deportistas desaparecen. Y ahora se trata solamente de mí y de y de esta única calle. ¿Verdad? En este caso es un deporte, el 400 metros que se hace en pista de atletismo, ¿no? Y bueno, si bien hay otros rivales, se compite con otros, la diferencia está en que al final el esfuerzo de uno es el que marca la diferencia, ¿no? Y entonces más o menos hacia esto es donde queremos direccionar la clase de hoy, ¿verdad? Nosotros tenemos dos términos que son atención y concentración, le llamamos. Entonces, la pregunta es si eso es lo mismo o realmente hay alguna diferencia, ¿verdad? Eh, Depende mucho del autor, ¿no? En este caso hay eh, investigadores o teóricos que lo diferencian con algunas características y hay otros que consideran que el proceso en sí es básicamente lo mismo, ¿no? Y eso es algo que vamos a ir también entendiendo un poquito más. Como siempre, arrancamos con algunas descripciones que puedan ser, vamos a decir, un marco teórico, un concepto que les pueda ir generando ya algún tipo de noción sobre lo que es, ¿no? En este caso hay una descripción clásica que son, en las primeras clases habíamos hablado de cuándo y cómo inició la psicología. Y ahí en ese tiempo ya había un grupo de científicos, de psicólogos que hacían sus investigaciones y de los cuales esta es una descripción eh, hecha por James, se llama William James, que fue un psicólogo ya de los primeros que hubo, ¿verdad? Y él mencionaba esto como una definición de concentración. Él decía que la concentración, y él habla de concentración, no hablaba de atención, por ejemplo. Dice, la concentración es lo que ocurre cuando la mente, de una forma clara y vívida, toma posesión de uno de entre de los que parecen se- es simultáneamente varios, creo que puse mal acá, pero les voy a explicar. Es cuando la mente de una manera forma y clara se centra en ciertos estímulos nada más y aparecen varios, ¿verdad? O sea, es una situación en la que tenés simultáneamente varios estímulos o varias.
posibilidades, varios objetos, varios pensamientos, pero de una forma, vamos a decirlo, consciente, uno se centra en esos estímulos. Acá en la definición está mal en el PPT, pero es básicamente eso. Lo principal es lo que viene luego, donde menciona que esa focalización, ¿verdad? Y esa concentración de conciencia, le llama él, eso es lo que sería la esencia de lo que es su descripción. O sea, dentro de lo que él menciona está la intencionalidad, o sea, esa voluntad de direccionarse hacia eso, ¿no? De, eh, vamos a decir, también pareciera ser similar a lo que estuvimos hablando de motivación, ¿verdad? De moverse, etcétera, pero van vinculados, ¿verdad? Es difícil, por ejemplo, centrarte en algo si es que no tiene tu interés, por así decirlo, ¿no? Entonces va todo, vamos a decirlo, correlacionado, la motivación, la concentración, de alguna otra manera, ¿no? Entonces, ahí hablamos de una intencionalidad. Eh, Después lo que le resalto en amarillo, ¿verdad? Es nada más retractarse o abstenerse de algunas cosas a fin de tratar otras con efectividad, ¿verdad? Que sería básicamente darle interés a algunas cuestiones más que a otras, así empíricamente hablando, ¿no? Entonces, esta es una descripción de las primeras que hubo en relación a este tema, ¿no? De la concentración. Ya acá es donde voy a ver el tema este de los constructos que son parecidos o no, ¿verdad? Les mencioné que puede ser que haya algún autor que lo considera diferente o no, o que de alguna manera teóricamente lo formula así, ¿no? En este caso, tenemos esto que viene ya de Docil y Caracuel en el 2003. En uno de sus libros, ellos mencionan esto, ¿verdad? Que son como distintas formas o sea, distintos enfoques o distintas definiciones tienen. Por uno menciona la atención de una manera, vamos a decir, presente, de una manera que uno no puede posponerlo. O sea, yo no puedo atender, por dar un ejemplo, yo no puedo atender en el pasado ni en el futuro. O sea, es una cuestión instantánea del presente, del momento. Es aquí yo le estoy haciendo caso en ese preciso momento. Entonces, la atención para ellos es una forma de interacción con el entorno, ¿verdad? Ahí ya viene también cuestiones que lo estuvimos hablando, ¿verdad? Las interacciones, donde también, por ejemplo, hay veces que tenemos cuestiones de los reforzadores y eso que estuvimos hablando. Siempre hablamos de interacción con el contexto, con el entorno, ¿no? Y en este caso es lo mismo, pero en este caso es cómo yo asimilo lo que está ocurriendo, ¿no? Ahí es donde querían llegar al tema de la atención. Y bueno, en este caso la atención lo que tiene es que no, por más que yo, por ejemplo, pueda recordar algo que me ocurrió o pueda proyectarme al futuro, tal vez tengo un objetivo, tengo algún anhelo, algún deseo, ¿verdad? Que sería a futuro, yo en realidad en ese momento presente yo estoy con un pensamiento, ¿no? Ahora ya la dirección de ese pensamiento, si es a futuro, si es presente, si es al pasado, ¿verdad? Eso ya es una direccionalidad nomás, pero es siempre presente, ¿verdad? No se puede ir atender a futuro ni a pasado, eso es importante establecerlo. Y bueno, y puede ser con varios estímulos relevantes, como menciona ahí, donde vos vas desechando lo que no es pertinente. Entonces, si bien te da la capacidad excepcionalmente de irte a futuro, a pasado con lo que pensás, siempre es en un momento presente, siempre es actual la atención. Entonces, esa es la definición con la que diferencian, digamos, a concentración. Concentración, lo que menciona ahora en este caso es, dicen, un mantenimiento de las condiciones atencionales a lo largo de un tiempo, que es más o menos duradero según exija la situación en la que estemos. Es como, básicamente decirlo, yo estoy atendiendo al cruzar la calle, por ejemplo, yo estoy atendiendo que no venga un auto o que el semáforo no esté en verde y yo esté cruzando. Entonces, una atención, como hablamos recién, presente y es momentáneo.
En cambio, si vamos a llevar intentamos llevar un ejemplo de esto que yo estoy mencionando, de la concentración, estamos hablando de utilizar todos los recursos que yo tengo, centrándome tal vez en una tarea que sea más extensa, ¿verdad? O que dure un poco más de tiempo, que no es simplemente ahí en el momento, sino tal vez exija que yo me concentre con todos mis recursos, sería, por ejemplo, si tengo que planificar alguna tarea o tengo que leer algo o tengo que estudiar, ¿verdad? O sea, eso implicaría un proceso ya así de concentración donde voy exprimiéndole más a todos mis procesos, ¿verdad? Que implicaría retener información, procesar información, conocer nuevas cosas, etcétera. Entonces ahí hacen esa diferencia entre atención y concentración. Si se fijan bien, es como una diferencia en cuanto a lo que es la extensión de tiempo para aplicar eso, ¿no? Pero en este caso son estos autores lo que proponen de esta manera. Luego, nosotros ya estuvimos hablando de cuestiones conductuales, ¿verdad? Queríamos también darles una definición de ese tipo, ¿verdad? Una cuestión más conductual. Cuando hablamos conductualmente, siempre hablamos de las cosas que son observables, de las cosas eh, que, si recuerdan la primera clase, las cuestiones encubiertas, que son conductas, también pensamientos, sentimientos, emociones, así como las que son visibles, directamente observables, ¿verdad? Cuando hablamos conductualmente, tratamos de hablar de eso, en esos términos. Entonces, conductualmente, ¿qué sería esa concentración que implica algo observable o tal vez no observable directamente, ¿verdad? Y acá habla, ¿verdad?, de actividades. Actividades que cuando vos las evaluás o las observás, las catalogás como que son actividades que implican la atención de esa persona, ¿verdad? Y en este caso menciona aspectos, dos aspectos que son muy interesantes para trabajarlo, ¿verdad? Tal vez con una persona en su vida diaria o incluso con una persona que esté en deportes. Y el primer aspecto dice conductas, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de conductas? Esas conductas que son así muy concretas que te orientan o te enfocan en algo que vos estás haciendo en ese preciso instante. Y eso es lo que te lleva a atender algo que en ese momento, eh, como suele escucharse, ¿verdad?, llama su atención o orienta su atención, mejor dicho, en este caso, y orienta la atención hacia una cuestión muy específica, que son estímulos, ahí les puse EDS, que son los estímulos así que vos tenés que discriminar, discriminativo, discriminantes que tenés que, en los cuales tenés que centrarte para una cuestión específica. Si yo tengo que estudiar, por ejemplo, yo tengo que centrarme en mi lectura, en mis materiales. Si yo tengo que jugar al fútbol, como en alguna de las clases surgió el tema, ¿verdad? Con compañeros que están en el tema de entrenamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa con la atención, por ejemplo, en un partido? Y habíamos hablado, hay estímulos que son relevantes, ¿verdad? Y esos son los estímulos que, por ejemplo, un atleta tiene que discriminar. Y cada uno en su deporte o en sus actividades diarias también tiene ciertos estímulos que lo llevan a ejecutar alguna tarea o no, ¿verdad? En el caso del deporte, si hablamos fútbol específicamente, tenemos los estímulos discriminantes que son cinco, que le habíamos dicho que eran el objeto de juego, que era la pelota, la posición y el movimiento de rivales y de compañeros, ¿verdad? Las decisiones arbitrarias y las indicaciones que vienen de afuera, ¿verdad?, que eran en este caso del cuerpo técnico, que eran estímulos en lo que yo tenía que aprender a discriminar y a centrarme para poder ejecutar lo que me piden, ¿verdad? O lo que tengo que hacer. Entonces, ahí, por ejemplo, sería ese, una buena muestra de lo que implica las conductas orientadas a esos estímulos, ¿no? Eh, Ese es el primer aspecto en esta definición. Y en la segunda definición lo que tenemos es la extensión. Extensión viene a decir
esa influencia o ese control, por, como lo habíamos dicho, que ejercen los estímulos en las respuestas que nosotros tenemos. Un ejemplo así, un caso deportivo, uno llega cerca del área o cerca del arco y el estímulo es el arco, la posición del arquero, la posición de la pelota de mi pie, o sea, varios estímulos que automáticamente eh, automáticamente yo lo que hago es ejecutar, lo más probable es que haga un tiro al arco buscando un gol, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el control, que ciertos estímulos ejercen sobre el rendimiento. Es que se va extendiendo, ¿verdad? Que primero yo tengo que aprender a reconocer en qué centrarme o qué estímulos son los que yo tengo que fijarme si yo compito o si yo juego, etcétera, ¿verdad? Y cómo eso, cuando yo ya lo identifico y lo entiendo, ejerce, ¿verdad? Una respuesta de dominio, tirar al arco, saltar o cualquier otro tipo de conducta que es necesaria para el deporte o la actividad que yo estoy haciendo. Entonces, abajo le puse unos ejemplos de lo mismo, a ver si se puede equiparar con lo que son estas definiciones a nivel conductual, ¿verdad? Y la primera es, ¿qué aspectos serían esas conductas que me orientan hacia los estímulos discriminativos, ¿verdad? Y son cuestiones así tan básicas que se pueden decir, tan lógicas también si yo hago un deporte, ¿no? Yo les puse, por ejemplo, ahí girar la cabeza para ubicar el sonido, caso que sea, por ejemplo, una indicación del banco o que sea una cuestión de yo necesito escuchar algún sonido para poder ejecutar, ¿verdad? Una salida, por ejemplo, en una carrera, ¿verdad? Si yo no escucho el pitido o el silbato o la indicación y salgo antes, yo estoy teniendo una salida en falso, me descalifican. O sea, por una milésima o unos segundos en el que yo dejé de prestar atención, ¿no? Eh, si hay, por ejemplo, un juego como tenis o otro, yo tengo que enfocarme en un objeto para poder responder, ¿no? Por eso menciona enfocar los ojos en algún objeto específico, la pelota, por ejemplo, la posición del pie o la posición del balón o de la mano o del que va a ejecutar alguna cuestión muy específica en la que yo me fijo para poder responder a eso, ¿no? Eh, qué sé yo, otra cuestión que menciona acá, pasar la mano sobre una superficie para detectar estímulos táctiles. En realidad puede ser algo táctil, algo visual, algo auditivo, ¿no? O sea, distintos tipos de señales que yo puedo ir analizando o prestando atención para poder ejecutar. También algunos mencionan que esto es como una atención selectiva, que implica que a uno o varios estímulos nada más yo me pueda enfocar eh, para poder ejecutar, ¿verdad? Tal vez una conducta que lo vamos trabajando. Le puse como ejemplo algo como lo que es una jugada de tiro libre en futsal, por ejemplo, que es trabajada, ¿no? Yo tengo que atender, esperar el aviso del árbitro, ver qué movimientos hacen mis compañeros, si hizo una indicación para saber qué jugada es, ¿verdad? Y a partir de ahí decidir en el momento exacto, por ejemplo, cuándo sacar la pelota y hacia dónde, ¿verdad? Y claro, es una cuestión en conjunto que son varios factores que yo tengo que ir atendiendo y que eso hace que yo ejecute esa conducta hábil que tengo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, son las conductas orientativas, ¿verdad? Hacia esos estímulos. Y el segundo aspecto, los estímulos que ejercen control, ahí les puse algo que le mencioné recién también, ¿verdad? Por ejemplo, un jugador que se acerca al área, eh, evalúa la posición donde está, evalúa la posición del balón y esos son los estímulos que ejercen la conducta, ¿verdad? O sea, que él emita esa conducta deportiva que podemos decir es hábil o no. Entonces, lo más probable es que él al llegar cerca al área, al ingresar al área, busque tirar al arco, busque pasar a un compañero, pero hay un objetivo y eso es lo que se busca, ¿no? O si un basquetbolista, ¿verdad? Llegar a determinado punto, ya se posiciona, ya está enfocado en el aro y ya directamente ejecuta la conducta, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como
conductualmente se observa eso, ¿no? Y se cataloga que es una conducta que implica la atención de la persona. Entonces vamos por ahí. Y también una manera de poder ir trabajando esos momentos, que son muy específicos y muy concretos para poder desarrollar más la atención, ¿verdad? Entonces, avanzando con esto, después tenemos otras ya poco más quizás actuales, en todo caso, ¿no? Y acá, por ejemplo, se menciona otra vez algo que ya en la primera definición más o menos similar, digamos, ¿verdad? Es el esfuerzo mental, mencionan, en eventos sensoriales, esfuerzo mental en eventos sensoriales o mentales, ¿verdad? Estos eventos sensoriales serían, por ejemplo, el estar pendiente de un sonido, de un movimiento. La mayoría de los deportes utilizan mucho más las cuestiones visuales, ¿verdad? Para tomar decisiones. Pero también tenemos, por ejemplo, deportes, o incluso ahí están las Olimpiadas Paralímpicas, donde hay personas que tienen privado algún que otro sentido y tienen que utilizar otros, ¿verdad? Entonces, eh, prácticamente usar todo el sistema sensorial que tenemos y hacer un esfuerzo para direccionar eso hacia alguna cuestión, ¿no? Por ahí va esa definición. La siguiente también que menciona Moram, dice una capacidad de una persona para ejercer un esfuerzo mental. También habla de esfuerzo mental deliberado sobre lo que es más importante en una situación dada. Si evidentemente estamos jugando, hay estímulos que son los más importantes en ese momento, como mencionamos, la pelota, los rivales, etcétera. Entonces es aprender a centrarse en eso. Porque insiste mucho en esfuerzo mental deliberado y estímulos que son discriminativos, estímulos que son relevantes? Porque pasa que, por ejemplo, y más adelante vamos a poder ver eso, en una situación en la que tal vez el atleta o la persona está más centrada en otro tipo de cuestiones, está atento, pero a estímulos que son irrelevantes o que no son necesarios atender en ese momento según las circunstancias lo que ocurre, ¿no? Y fácilmente en un deporte donde hay mucho público, uno puede distraerse con el público o con insultos o con cualquier otro estímulo que de la cantidad enorme que puede llegar a ver, ¿verdad? Pueden distraer hacia otra cuestión que no es la más relevante, ¿no? Entonces por eso se habla de esto y por eso también se busca trabajar el centrarte en esos estímulos. Nosotros hablamos de fútbol, pero por ejemplo, en un deporte de combate también, uno se centra en estímulos o empieza a discriminar estímulos. La distancia del rival, la velocidad que tiene el rival, el alcance que tiene el rival, la posición de sus pies, la posición de las manos, la guardia, etcétera. Entonces, cada deporte, por más que sea muy diferente al otro, tiene los estímulos que uno, al discriminar, puede orientar, ¿verdad?, su atención hacia eso y a la vez esos mismos estímulos pueden ejercer, ¿verdad?, de desencadenante de lo que es nuestra conducta hábil, ¿verdad? O nuestro Profe, rendimiento. Sí, escucho. no, con respecto a eso nomás, justamente, yo hago deportes de combate, pues. Creo Ah, que ya. a veces que suele pasar eso, Sí, esa desconcentración, digamos. claro, Carlos. Y ahí, por ejemplo, es sentarte, ¿verdad? Y evaluar cuáles son esos estímulos realmente a los que vos tenés que discriminar, que pueden ser incluso generales en el deporte, ¿verdad? No sé cuál de todos los deportes, te puedo decir, por ejemplo, del taekwondo, ¿verdad? De saber, por ejemplo, eso que te digo, la distancia, el alcance, que son estímulos que, si bien no te dicen que vas a ganar o no, pero te dan pie a que puedas tener un mejor rendimiento, ¿verdad? Y que puedas tomar una decisión mejor también, ¿verdad? Para ejecutar lo que vos sabes hacer, un golpe, una patada, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ahí siempre se empieza viendo, ¿verdad? Y también es una manera de entender en qué está tu cabeza en ese momento, ¿verdad?
Si estás pendiente qué sé yo, de un pensamiento que te genera inseguridad, una imagen que te genera una baja energía, etcétera, es también una manera de ir conociendo al atleta y ir trabajando esas cuestiones que le surgen en ese momento, ¿verdad? Porque son también distracciones a veces los propios pensamientos que uno tiene. O sea, una cuestión que vos estás ahí y una sensación desagradable, una sensación que te genera inseguridad, un pensamiento, vamos a decir, negativo en el sentido de que baja tu rendimiento y merma, ¿verdad? El esfuerzo, merma la concentración en lo que es relevante en ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso una cuestión que interactúa con otros constructos que estuvimos hablando ya, ¿verdad? Con la motivación, con los objetivos, con el nivel de ansiedad que estoy experimentando en el momento. Hay una perspectiva, le dicen, dentro de las teorías, que habla de que cuando estoy más activado o menos activado a un nivel psicofisiológico, como estuvimos hablando en las clases de ansiedad, por ejemplo, y de emociones, mi atención o tiende a achicarse, ensancharse, quiere decir, me centro en una sola cosa o a veces estoy muy disperso, ¿verdad? Y entonces eso afecta el rendimiento. Entonces, así como hay un nivel óptimo de activación en la que yo puedo ejecutar bien algo, deportivamente hablando, también tiene que haber un nivel óptimo de atención, de darle atención a las cuestiones relevantes del momento. Entonces, por ahí va la mano con este tipo de definiciones y este tipo de observaciones, ¿verdad? Entonces, siguiendo con lo que estamos hablando, de este esfuerzo mental, tenemos lo que es que esto implica un direccionamiento, implica que sea algo voluntario, algo consciente, ¿verdad? Si yo no me estoy fijando la posición y eso me está generando que me estoy regalando para que me puntúe o para que me golpee, entonces es una cuestión que tengo que empezar a ver, ¿no? Por eso digo, cada deporte tiene sus estímulos relevantes, ¿no? Bueno, entonces acá para cerrar y para darle ya forma a eso, según Dosili Caracuel, que fue uno de los autores que vimos, las definiciones difieren. O sea, hay como una diferencia entre atención o concentración, pero para otros, como también estuvimos viendo, Weinberg y Gould, por ejemplo, más bien se utilizan como, depende de quién lo utilice, por así decirlo, ¿verdad? Fácilmente. Atención suelen usarlo personas que son investigadores y concentración suelen usarlo, por ejemplo, terapeutas, dice, o sea, gente que trabaja con casos específicos y que pueda tener una orientación clínica o una cuestión de desarrollo de habilidades. Entonces, hacia ahí va. Eh, Muy bien. Después tenemos una definición que habla de específicamente de la concentración para lo que es deporte y ejercicio. Y habla, es muy parecido ya, acá ya se va entremezclando todo lo que estuvimos hablando. Dice, conductas que se orientan en cuatro partes, ¿verdad? Y estas cuatro partes de concentración netamente orientadas a lo deportivo tiene que ver con enfoque, mantenimiento, le dicen, la conciencia y el cambio. Vamos a hablar un poquito de cada uno. El enfoque tiene que ver con lo relevante que ya mencionamos, el ser capaz y el darme cuenta cuáles son los estímulos relevantes en ese momento de mi competencia, mi deporte, etcétera. Entonces a eso nosotros le decimos atención selectiva, porque seleccionamos en qué nos vamos a fijar y de qué tengo que yo estar atento, así otra vez valga la redundancia, para poder tener un buen rendimiento o para poder defenderme o para poder hacer algo, ¿verdad? Eh, por eso muchas veces se habla mucho del tema de la influencia del público, etcétera, ¿verdad? Hay, por ejemplo, chicos que te dicen no quieren que su papá se vaya a verle jugar, ¿verdad? Y te das cuenta, o sea, hay estímulo que él está más pendiente en ese momento de lo que tiene que hacer dentro de la cancha, por ejemplo. Entonces, es ir un poco conociendo eso, viendo eso, trabajando, ¿verdad? ¿Por qué afecta eso también? Pero es básicamente determinar y ir entendiendo cuáles son esos estímulos relevantes del momento. El mantenimiento.
El mantenimiento tiene que ver con, dice, la continuidad en el tiempo de la atención. O sea, yo pongo foco en algunos estímulos o en algún momento determinado sobre algunas cuestiones donde yo estoy compitiendo. Si es un deporte muy largo, por ejemplo, tal vez fútbol, otra, un deporte como una maratón, que un esfuerzo muy prolongado, ¿verdad? El mantenimiento tiene que ver con la continuidad en el foco atencional, como yo direcciono y trato de mantener mi atención en esos estímulos y no irme hacia otras cosas, ¿verdad? Para algunos deportes eso puede funcionar, para otros no, ¿verdad? Por ejemplo, en el fútbol, si vos te vas en un pensamiento más agradable o una cuestión así, qué sé yo, estás muy fatigado y estás pensando en algo más como, qué sé yo, descansar, llegar a tu casa, etcétera, te van a pasar encima, habrá miles de cuestiones y vas a perder el foco del partido. Pero, por ejemplo, si vas a hacer una carrera, una maratón, un trail donde vos tenés sabes que son horas y horas de un esfuerzo que es muy fuerte, quizá a veces funciona distraer un poco para no estar pendiente de sensaciones desagradables como el dolor, la fatiga, etcétera, ¿verdad? La molestia que ya te genera ese esfuerzo, ¿verdad? Entonces desviar la atención hacia otras cuestiones puede funcionar, pero es muy contextual, o sea, es muy de ese momento y de ese deporte y de esa persona específica, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de estrategia psicológica o cuando hablamos de los constructos, es siempre ver qué estrategia le funciona mejor a un deportista para que él rinda más, para que haga más de lo que sabe hacer o para que se mantenga en lo que sabe hacer, ¿verdad? Y cada atleta es diferente, entonces, así como hay niveles de activación diferentes, niveles de atención diferentes, etcétera, objetivos diferentes, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, es también una cuestión muy puntual ahí. Después hablamos de lo que es conciencia. Conciencia queremos decir de comprender qué es lo que ocurre en ese momento. Es como darte cuenta de qué está pasando, porque ahí al darte cuenta, al fijarte los estímulos, al mantener tu enfoque en la situación, vos vas a tomar decisiones. Decisiones que implican ejecutar algo o no. A eso se refiere con la conciencia, la comprensión situacional de lo que está pasando. Y finalmente el cambio. Pero en este caso el cambio es algo que a más adelante ya lo van a poder entender a qué se refiere. Dice que el cambio tiene que ver con la habilidad para cambiar un estilo atencional, es una de las teorías que vamos a ver. En este caso menciona el foco atencional. ¿Qué quiere decir? La capacidad de yo poder cambiar de un estímulo a otro y a veces o a varios, de varios a uno, de uno a varios, o sea, de ir evaluando toda la situación y poder cambiar ese enfoque atencional o el foco atencional en que estoy atendiendo. Si, por ejemplo, es un deporte de equipo, me tengo que fijar en más cuestiones, ¿verdad? Y de repente tengo que fijar en mi lugar mismo. Si yo tengo mi balón, tengo que fijarme yo en el momento de tener la pelota, por ejemplo. Si yo no tengo el balón, tengo que fijarme en el movimiento de los contrarios, de mis compañeros, etcétera. Entonces el foco atencional varía. Si yo estoy peleando con alguien, quizá un poquito más reducido, tengo que atender varias cosas, pero no tengo que atenderle a varias personas, por ejemplo. Solo a una persona que está así haciendo varias cuestiones frente a mí. Por ejemplo, en un deporte de combate como el que participas, Carlos. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Esa capacidad de ir discriminando, ir manteniendo el enfoque, de ir entendiendo lo que está ocurriendo a medida que yo voy discriminando estímulos y de poder cambiar en el momento, ¿verdad? Tomar decisiones, adaptarme a lo que está ocurriendo. A eso se refiere estas cuatro partes, estas cuatro formas de conducta, ¿verdad? Después dice, cada perspectiva presenta elementos a tener en cuenta en la explicación de la atención con tentación. Acá entramos en las perspectivas. Vamos a ver si nos da tiempo de hablar un poquito más de esto. Eh, Cuando hablamos de perspectivas, lo que tenemos es que tenemos eh, formas explicativas o teorías explicativas para entender.
lo que es la atención. Y hay tres, eso es lo que menciona acá. La primera le dicen cognitiva, que es una muy conocida, el tema de cómo proceso información, ¿verdad? A veces asocian a lo cognitivo en este sentido como por ejemplo procesar la información, una computadora, por decirlo, ¿verdad? A veces se usa mal, mal, pero empíricamente ese ejemplo también, de que es como una computadora, recibe información, procesa información y emitís algo. Entonces, tiene un parecido, pero ya lo vamos a ir viendo. Después, la perspectiva social. La perspectiva social o psicología social, dice, tiene que ver con las diferencias individuales. Por un lado, o por ejemplo, con la presencia o no de social, en este caso de personas, ¿verdad? Pero también con las diferencias individuales. Quiere decir que cada persona como es diferente, tiene diferentes formas de atender, por ejemplo, o diferente influencia de ciertas cuestiones u otras. Tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Con la historia personal de cada uno en ese sentido. Y la psicofisiológica habla de que, si les pongo un ejemplo que igual lo vamos a tratar, cuando vos tenés un atleta que está entrenado y otro que no tanto, ¿verdad? Las variaciones psicofisiológicas que pueda llegar a tener van a afectar su atención. eh, y usaban dos variables una muy conocida, la frecuencia cardíaca, y el otro evaluaban con un electroencefalograma, ¿verdad? Hacían así el estudio y veían que había diferencia. La variación psicofisiológica que yo experimentaba hacía que mi atención también vaya modificándose. Por ejemplo, notaban que si vos sos un atleta entrenado, tu frecuencia cardíaca no es elevada, ¿verdad? Por una cuestión de entrenamiento u otra, o de ansiedad, ¿verdad? Aprendías mejor, ejecutabas mejor las cuestiones que se te pedían. Entonces, por eso le dicen perspectiva psicofisiológica, ¿verdad? Y entonces acá entramos en los modelos explicativos.